Muy bien, nosotros hemos estado abordando todo lo que compete en relación a, a lo que corresponde al lenguaje. Vimos su inicio, vimos en un momento determinado cómo el ser humano fue desarrollando esta función como tal. Vimos brevemente, ¿verdad? También lo que son los elementos de la comunicación y los tipos de lenguaje. Ahora vamos a ver directamente las funciones del lenguaje. Y como dijimos que el lenguaje es un sistema, ¿verdad? Que emplea como tal símbolos, signos, gestos y la palabra oral y escrita. Entonces ahora vamos a ver cómo esta palabra oral y escrita nos viene a nosotros a representar una función en lo que corresponde, ¿verdad? Dentro de la comunicación. Entonces acá dice las funciones del lenguaje en comunicación. Los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje, un sistema estructurado que no permite compartir información y cumple con diversas funciones según las necesidades comunicativas de un individuo. Habíamos dicho en la clase anterior que nosotros vamos a buscar una forma intencional de comunicarnos con otro ser humano y ya el medio, el código y el canal que nosotros empleamos va a ser según nuestra necesidad. Dice que las funciones del lenguaje forman un proceso complejo. En este caso, como nosotros vamos a involucrar muchos elementos, pues definitivamente en este proceso no va a ser nada fácil para las personas que tengamos esa interacción. Yo les decía, por ejemplo, todos hablamos un mismo código, por lo que todos hablamos el mismo lenguaje en este momento. Yo no pudiera estarles hablando, ¿verdad? En un momento determinado con un lenguaje a señas, si todos pues podemos hablar, ¿verdad? Entonces, según la necesidad, es como yo voy a facilitar en un momento determinado todo aquello que venga a beneficiar mi intención comunicativa. Las funciones del lenguaje van más allá de una simple acción de transmitir un mensaje, ya sea de forma oral o escrita. Lo que busca como tal es compartir información, pero en un momento determinado, si yo lo voy a hacer de forma intencional, tiene que ser clara, tiene que ser objetiva y precisa. Ese es el fin primordial que tiene como tal compartir información, ya sea una opinión, un sentimiento, un deseo, una orden. Y prestemos atención acá, porque recuerden que lo que nosotros vamos a compartir tiene que estar establecido de forma clara. Es decir, si yo voy a dar una orden, no voy a suponer que va a ser algo opcional, sino tengo que dejar en claro que es una orden, que es un mandato, que es algo que van a llegar a desarrollar tal cual. Y para eso es que nosotros vemos estas funciones. El valor, dice, del lenguaje y sus funciones es de vital importancia para poder expresarnos y entender lo que otra persona quiere darnos a conocer. No sé si les ha pasado más de algún momento que alguna persona, ¿verdad?, nos da información, pero no nos queda tan clara, no sabíamos si nos está preguntando o nos está afirmando, porque no tiene la entonación de la información como una pregunta o como una exclamación. Y ahí es donde entran estos elementos de la función del lenguaje. Dice Jacobson y las funciones del lenguaje. En este caso, Roman fue un investigador teórico que realizó importantes estudios sobre el lenguaje y la comunicación, apoyándose en otras áreas de investigación. De una u otra manera, todas estas áreas van a caer en una comunicación específicamente. Nosotros podemos en un momento observar, por ejemplo, desde la antropología, cómo surge la comunicación, cómo el hombre primitivo empieza a desarrollar pues una gesticulación, un balbuceo en sonidos. Podríamos observar en ciencias naturales que el ser humano pues ha establecido un código, un sistema, palabras que vienen a desarrollar específicamente en este área. Entonces, para ello, ¿verdad? Este Roma Jacobson fue a determinar el carácter poético del lenguaje. Y nosotros claramente podemos escuchar desde que oímos la palabra poético del lenguaje, claramente lo vamos a distinguir dentro de lo que es una obra literaria.
y dice que este tipo de lenguaje sirve para expresar un mensaje, una idea, un sentimiento, una opinión. En este sentido, tuvo que distanciarse de lo que es un formalismo ruso, es decir, cuya tendencia se inclinaba solamente en el área social. Nosotros, por ejemplo, hemos escuchado mucho con relación a historia y hemos entendido en un momento del mismo que el lenguaje pues va a transmitirnos a través de la palabra oral, ya sea escrita, todo aquel acontecimiento de lo que comprende la situación social. Por ejemplo, nosotros desde que estuvimos en la primaria hemos empezado a leer libros, ¿verdad? Y todos esos libros nos vienen a nosotros a compartir una historia, a compartir un relato. Sobre ello es que nosotros estamos hablando que este lenguaje se destinaba casi que exclusivamente, ¿verdad?, a un área. Mientras tanto, vamos a encontrar que no solamente está referido a este área, sino también vamos a tenerlo en todo momento y ya no solamente en una ciencia, en una disciplina, sino lo tenemos a diario. En este momento nosotros tenemos un proceso de comunicación y nosotros vamos a recordar lo que escuchamos en la clase anterior. Dijimos entonces que tenemos un referente, un emisor, un receptor, un código, un canal, un mensaje. Hasta le agregamos, ¿verdad? Un ruido, un contexto y una retroalimentación. Cada uno de ellos tiene una función primordial dentro del lenguaje. En la clase pasada les decía yo que no necesariamente nosotros nos detenemos a establecer, bueno, yo soy ahora, en este momento, yo voy a ser el emisor y usted es el receptor. No necesariamente lo hacemos como tal, pero más sin embargo, nosotros ya conocemos este sistema y por lo mismo lo llevamos a un fin intencional o espontáneo, pero dejando en claro que cada elemento viene a cumplir una función primordial. Dentro del lenguaje y la comunicación vamos a encontrar un elemento referencial. Vamos a encontrar una función emotiva, una función apelativa, una función fática, una función metalingüística y una función poética. En este caso, nosotros podríamos abordar todas en una misma comunicación o podríamos destinar a una o dos funciones. En este caso, dice que él viene a complementar todo aquello que en un momento determinado se expresa dentro de una comunicación y por lo tanto dice, ¿qué es la función referencial? Cuando hablamos nosotros de función referencial consiste en dar a conocer un dato real de nuestro contexto. Y entonces alguien diría, bueno, entonces, ¿qué es lo referencial? Es transmitir una información. Pero ¿qué tipo de información? Ya me estableció, es un dato real y como nos está hablando de nuestro contexto, entonces nosotros pudiéramos hablar de todo aquello en un momento determinado que es noticia para Quetzaltenango. Sobre esa idea es que nos viene a hablar una función referencial, la transmisión de una información que se basa exclusivamente a un lugar. No necesariamente es un dato comunicativo a nivel internacional, sino que puede hablarse a un lugar específicamente. Dice, se basa el uso del lenguaje para referirse a factores externos propios del proceso de la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función referencial, es predominante un acto comunicativo. Vuelvo a repetir, es transmitir una información. Se caracteriza por exponer un contenido objetivo. Y he aquí este aspecto, ¿verdad? Que ya mencionamos y resalta. No es algo que se va a suponer, ¿verdad? Es que yo solo escuché, ¿verdad? Es que a mí solo me comentaron. No, es algo que ya nos informaron y que es verídico. Y que por lo tanto, como va a ser una verdad, se va a establecer como una realidad. Entonces ahí, ¿de qué va a diferenciarse esta función referencial a otro tipo de comunicación, a otra función del lenguaje? Es que nos va a entablar como tal
que es real. A eso se refiere. Por eso este tipo de función, dice, de lenguaje suele ser empleado en los textos informativos, en los periódicos y textos científicos. Imagínense, no nos pueden decir en un noticiero, ¿verdad? Se murió el presidente y después nos van a decir, ay, no, fíjense que nos equivocamos, ¿verdad? Como solo nos habían contado, nosotros dimos la noticia. Tiene que ser algo real, algo que se establezca y por eso es una función referencial, porque viene referida. Viene acompañada de este sistema del cual nosotros estamos hablando como tal dentro de la comunicación. Por ejemplo, dice, los textos científicos tienen como finalidad aportar un conocimiento a través de descripciones claras y de datos precisos, verificables. Imagínense, no pudiéramos decir, ¿verdad?, que esta enfermedad del coronavirus no es contagiosa y que no afecta a nadie, ¿verdad? Que no hay problema porque, o sea, igual no pasa nada. Se Yo no puedo decir eso, porque existen estudios escritos que han comprobado la función, el desarrollo, ¿verdad? Y la afección que genera como tal esta enfermedad. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo tuvieron que haber hecho, doctores, científicos, lo tuvieron que haber investigado de una larga trayectoria, de ver cómo inició, cómo se propagó, y hasta la fecha nosotros sabemos que existe, ¿verdad? Una vacuna que es preventiva, que no es curativa. Y entonces ahí, pues vamos a sumar otros factores, ¿verdad? Dice como tal, estos estudios que lamentablemente el ser humano en su mayoría busca una función curativa y no una función preventiva dentro del sistema de salud. Y he acá, ¿verdad? Esta situación. Entonces no es algo que yo me voy a inventar, no es algo que yo voy a comentar, sino es algo ya establecido. Entonces, nuevamente, la función referencial establece información científica, información real, información precisa, un dato real específico de alguna situación según el contexto, ¿verdad? No es que el coronavirus exista solo en Europa, ¿verdad? Sino está en todo el mundo. A eso se refiere una función referencial. Para la función emotiva, pues su nombre no lo indica y eso es algo muy fácil de reconocer hoy en día para nosotros porque nosotros en el teléfono, ¿verdad? Ya ni necesidad tenemos de escribir algo, ya encontramos los emojis. Y entonces usted pone un emoji que está triste, que está contento, que está feliz, que está descansando, que está durmiendo, posiblemente hasta encuentre que está comiendo o que está descansando en una playa, ¿verdad? Entonces la función emotiva como tal presenta el estado de ánimo del emisor y su nombre lo indica, ¿verdad? El estado de ánimo, en este caso, son todas las emociones que yo estoy atravesando y los vamos a representar por muchas formas, ya sea por risa, por llanto, por quejas, por un gesto. ¿Se recuerdan cuando vimos la función, verdad, facial que tiene la comunicación? Que el lenguaje emitido es por una mirada, por un gesto, por un fruncido de ceño, ya sea un levantamiento de cejas, un gesto que viene a darnos a nosotros una situación emocional que nosotros podamos estar atravesando. Dice también, en este caso, esta función es expresiva o sintomática. Nosotros regularmente siempre vamos a transmitir una información cuando nosotros estamos en un estado de ánimo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo les decía siempre, cuando nosotros hemos visto regularmente a mamá o papá que están enojados, automáticamente sabemos que está molesto porque tiene un ceño en la frente. Y uno saluda a veces y dice, buenos días, buenas, o le contestan a uno, o sea, solo con una mirada y uno dice, ay, no, mejor ya no le hablo, ¿verdad? Está enojado. Y si uno ve a una persona, ¿verdad? Que, ¿cómo está? Buenos días, gustan saludarle. Y uno dice, ajá, ¿cómo está, verdad? Y uno le pregunta, ¿y usted por qué está feliz? No, ¿verdad? Yo no estoy feliz, pero tiene semejante sonrisa, ¿verdad? Algo está afectando sus emociones que le permite estar en un estado de ánimo, ¿verdad? Feliz.
Acá entonces que esta está centrada en los estados de ánimos, en los sentimientos de la persona. Cuando nosotros estamos cansados, no necesariamente tenemos que decirlo. Automáticamente nuestro semblante lo indica. El que usted esté contento, cuando usted ha llorado, ¿verdad? Y tal vez no quiere que nadie se dé cuenta cuando uno lo observa, ¿verdad? Los ojos los tiene irritados, los tiene algo rojizos y no necesariamente tuve que verla en ese instante o verlo en ese instante, pero automáticamente ya me dio una indicación, una señal. En este sentido, el emisor es el elemento de la comunicación que sobresale dentro de todo el proceso comunicativo. Aquí yo ya no voy a ver, ¿verdad? ¿Será que está bien el mensaje? ¿Será que está bien el código? No. Aquí automáticamente el emisor me está reflejando esta situación. Dice, por ejemplo, qué noche tan hermosa. Hoy me siento muy fenomenal, pero vean, en este caso tiene signos de admiración, entonces la entonación es de felicidad, ¿verdad? O sea, qué noche tan hermosa. Sí, estoy feliz, ¿verdad? Hoy me siento fenomenal. Entonces, acá es como nosotros podemos observar esta situación. ¿Qué pasa? Dice, hay muchas personas, vuelvo a repetir, que tienden a expresar sus emociones así, con facilidad. No sé a quién le ha pasado, ¿verdad? Que en un momento determinado le decía, se maja el dedo, se golpea el dedo, ay, ¿verdad? O sea, no importa dónde esté, al final está expresando su dolor, su molestia, su incomodidad. Y al más de alguno les decía la clase anterior, ¿verdad? Una persona puede en un momento determinado, no sé, caerse en un público, ¿verdad? Y sale y todo el mundo se queda, ¿verdad? Se cayó y al más de alguien se acerca y dice: "¿Cómo está? ¿No le pasó?". "No, no, no, gracias, muy amable, no me pasa nada, no me pasa nada", pero por dentro está quejándose, ¿verdad? Qué dolor, pero no lo expresó. ¿Por qué situación? Volvemos otra vez que el control en un momento determinado de las emociones que tiene cada persona. Mientras tanto, otra persona podría haberse caído y no haber sido tan aparatoso, ¿verdad? El accidente, pero en este caso la vergüenza, ¿verdad? Y se queda tirada. Y está, ay, me caí, me golpeé, pero no es tanto así como que fuera tan doloroso, sino fue más la emoción, ¿verdad? En esta situación. Y a eso vamos a llamar nosotros función emotiva. Hay una función apelativa y dice que la función del lenguaje apelativa busca influir en la conducta del receptor. Óigase muy bien. Y estos elementos es como nosotros vamos a reconocer este tipo de funciones. Por eso es de que los estoy señalando, porque en este caso dice para la función apelativa, busca influir en la conducta de otra persona. Regularmente, los padres siempre estamos influyendo en la conducta de los hijos y para ello nosotros casi que siempre emitimos un mandato. Dice la función apelativa o también se le llama función conativa es aquella en la que el emisor espera generar una reacción del receptor. Yo les voy a decir a ustedes, por favor, silencio, siéntese, escriba, y yo ya estoy en un momento determinado, ¿verdad? Teniendo un tipo de comunicación, pero yo ya estoy influyendo, ¿verdad? En un momento podríamos tener, no sé, una reunión y alguien más va a hablar, no necesariamente soy yo, ¿verdad? Les puedo pedir, bueno, vamos a hacer silencio y entonces ya todos prestamos atención, ya estamos influyendo. No es necesariamente que se establezca como tal y yo vaya y me pare delante de todos, ¿verdad? Bueno, todos van a hacer silencio. No, dice que el emisor realiza en un momento determinado algún tipo de comunicación para que en este caso pueda llamar la atención o dirigirse, ¿verdad?, al receptor como tal. La función apelativa se caracteriza por ser imperativa. Y cuando yo les decía a ustedes, puede ser un mandato, ¿verdad? Una orden establecida. Hacer uso de oraciones interrogativas o exhortativas. Cuando uno pregunta algo, lo que espera es una respuesta. ¿Qué hora tienen, verdad? Y automáticamente, pues todos van a responder, más de alguno va a decir, ¿verdad? Ah, bueno, ahorita son las 7:55. En otro momento podríamos decir, ¿verdad? Por favor, todos se sientan y vamos a tomar nota. Ah, muy bien. Ya estoy exhortando a las personas.
En otra función podríamos, ¿verdad?, establecer y decir, ¿verdad? Miren, vamos a hacer toda la tarea de una vez en este momento, porque podemos hacerlo, o sea, lo podemos lograr, lo podemos alcanzar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exhortando, estoy motivando a que realicemos las cosas como tal. Entonces dije que puede ser, si fuera interrogativa, ¿verdad? Destinada a una respuesta. Si fuera una exhortativa, podría ser a una orden, pero también en un momento determinado a una amenaza. ¿Qué pasa? Y uno les dice, ¿verdad? Mire, si no entrega la tarea, definitivamente le voy a bajar puntos. Yo ya estoy amenazando, ya hay ahí una situación, ¿verdad? Distinta de lo que estamos hablando. Entonces, sobre ello es también que vamos a hablar entonces de la función apelativa o también llamada conativa. Tenemos una función fática y la función fática dice, el óptimo funcionamiento de los canales de la comunicación asegura el mensaje que sea recibido. La función fática o función relacional, y aquí ya le cambió también o le suma un nombre distinto, ¿verdad? La función fática o relacional, es decir, de relación, es aquella que se centra en la comunicación, en el canal de comunicación. En este caso, ya sabemos que va a haber un emisor y un receptor. Cada uno va a tener una función, pero en este caso, la función de lo que es el lenguaje fático establece saber que la persona que está recibiendo la información llegue como tal de forma correcta. Es decir, acá, por ejemplo, más de alguno me ha escrito en algún momento y me dice, señor, disculpe, fíjese que yo no escuché muy bien en la clase, o viera que le voy a pedir ya desde ya, ¿verdad? Disculpas porque estoy entrando y saliendo de la clase solo porque mi señal es mala. Ah, aquí hay un problema, ¿verdad? De una función fática o funcional relacional, pero no es con él ni conmigo, sino es el medio que nosotros estamos entablando para poder desarrollar. La función fática también puede no solamente intervenir, en este caso por el sistema que nosotros tenemos, sino también dice en las palabras inapropiadas que nosotros podemos utilizar. Yo ya les dije que tengo muchas muletillas. Siempre les digo cuando estamos hablando verdad, verdad, verdad. Pero les dije que es un conectivo para mí para no determinar no cortar como tal la comunicación, sino la muletilla a mí me hace como un conectivo para no dejar abrupta terminada la relación. Entonces yo siempre les digo, es tal cosa y empiezas a explicar, ¿verdad? Y ya lo estoy estableciendo como decir, está claro, así es. Otra persona, por ejemplo, tiende a decir, cuando llaman, ¿verdad? Dice, aló, ¿están ahí? Otra persona para aclarar, ¿verdad? Decimos, en este caso, ok, diga, y lo que yo voy a sumarle, ¿verdad? Cada vez que yo les establezco alguna situación. Dentro de esto, entonces, vamos a encontrar que estas son parte de lo que son, en la función fática. Entonces, yo espero como tal, en su momento, alguna respuesta para saber si realmente están obteniendo la información o en un momento determinado el canal no es el medio idóneo que estamos entablando. Hasta el momento, ¿alguna duda, jóvenes, con respecto a las funciones del lenguaje, las que hemos abordado, la referencial, la emotiva, la apelativa o conativa, la fática o relacional? Ustedes me indican. Jóvenes, ¿están ahí? Señor, y para mí está bien, yo sí entendí, señor. Muchas gracias. Y vamos a la función metalingüística. Esta es muy fácil de comprender. Dice que se preocupa por el código del lenguaje. Nosotros regularmente en todo momento, y por eso les decía al inicio, muchas veces vamos a entablar casi que todas las funciones del lenguaje dentro de un sistema comunicativo.
el lenguaje o la función metalingüística va a ser el código que vamos a emplear. Entonces yo no puedo hablar aquí en alemán, ¿verdad? Para que nadie me entienda. Todos estamos hablando en un idioma oral, todos tienen, gracias a Dios, la función de poderme escuchar. Todos en un momento determinado también pueden observar lo que yo estoy compartiendo a través de pantalla. Entonces tenemos un mismo código. Y muchas veces, en este caso, ¿verdad? A veces entablamos, por ejemplo, dentro de la función metalingüística, hacemos la entonación de algunas palabras. Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, cuando yo hago una pausa, cuando yo realizo un cambio de tema, pues automáticamente no les voy a decir, ¿verdad? Dice, por lo tanto, se hace un amplio de uso de las comillas, coma y hago la pausa. O sea, yo esto ya no lo estoy leyendo. Automáticamente hago la pausa y ustedes están sobreentendiendo que existe, o sea, un lapso de tiempo entre lo que voy a decir. Yo no podría decir, bueno, entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa incrédulo? Y voy a decir, bueno, como voy a hacer una pregunta, voy a abrir signos de interrogación. ¿Qué significa incrédulo? Y voy a cerrar los signos de interrogación. O sea, eso no lo estoy haciendo, lo está haciendo la entonación de mi voz como tal. Y no voy a decir yo, entre otros, punto, para que ustedes sepan que yo ya finalicé. En una expresión oral, definitivamente no lo hago. Y aunque tengamos, por ejemplo, esta expresión escrita, vuelvo a repetir, yo automáticamente puedo leer un fragmento y hacer las pausas o los puntos que tenga, ¿verdad? Como tal, o los signos auxiliares que se estén utilizando, pero no voy a mencionar al signo como tal. Entonces yo no voy a decir, entre comillas, él, y yo voy a hacer la entonación. No, automáticamente esta, cuando nosotros estemos entablando un código oral, yo voy a entender que tengo que hacer pregunta con la entonación de pregunta porque el signo ya me lo está diciendo. Yo voy a hacer una admiración. Qué hermoso día, ¿verdad? Yo no les voy a decir, voy a hacer una entonación de exclamación, ¿verdad? Entonces voy a abrir signo de admiración. Qué hermoso día. Y vuelvo otra vez a cerrarlo. Punto. No, no lo puedo hacer, ¿verdad? Ya nosotros, al nivel que nosotros nos encontramos, esta función metalingüística la establece mi cerebro y por eso es que nosotros nos vamos a referir absolutamente al código. Tenemos otra función que es la función poética. Y la función poética dice en las obras literarias se cuentan innumerables ejemplos. ¿Qué pasa con esta función poética o también llamada estética? Esta función busca que el lenguaje que se vaya a emplear sea expresado de la mejor manera, que la forma en que se establezca un mensaje tenga un estilo. Cuando hablamos nosotros de una estética, estamos hablando que sea las palabras adecuadas correctamente, que tenga una rima, que tenga una entonación, que tenga el momento que la persona lo lea pues va a escuchar palabras bonitas, de lo cual aduce en un momento determinado el texto de lo cual está escrito. En este caso, pues van a ser en el lenguaje poético o estético. Busca que la perfección de lo que vaya a transmitir sea de la mejor forma. Por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿verdad? Un lenguaje no tanto por la situación de belleza, sino un lenguaje poético en lo que es la Biblia, un lenguaje poético en lo que es un poema como tal. ¿Y por qué nosotros vamos a mencionar a estos dos libros principales? Porque el lenguaje poético dentro de la Biblia viene a generarle a usted una idea, una imagen mental que le va a establecer lo que trata de traducir la persona, ya sea el evangelio, el versículo, el libro del cual usted esté hablando. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vemos un poema, no sé, dedicado al amor, pues definitivamente va a hablar toda la hermosura que tiene el amor. Ah, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar en relación a un, a un poema en desamor,
pues también vamos a encontrar, ¿verdad? Las palabras más bonitas, solamente que en este caso está hablando de un desacuerdo, ¿verdad? En el amor. En este caso, cuando yo hablaba de los poemas, dice que podemos encontrar rimas, juego de palabras, refranes. Dentro de la función poética, pues está establecido todo eso de lo que nosotros podemos observar. ¿Quién de ustedes no ha leído, verdad? También un trabalenguas. El trabalenguas como tal busca generar una situación eh, estética dentro de la dicción y por eso es un trabalenguas. Empezamos, ¿verdad? Con aquello de que tres tigres tragan trigo en un trigal y si no, que Pablito clavó un clavito en una tablita y buscamos, ¿verdad? O aquel simple juego de establecer caramelo, camarón, ¿verdad? Y decirlo en forma repetitiva lo más rápido posible. Y que terminamos diciendo camarón, ¿verdad? Caramelo o caramelo. Entonces, ahí es donde encuentra esta situación poética como tal. Acá nos da un ejemplo, dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué nos está dando a entender? Pues yo ya tengo en la mente, ¿verdad? ¿A qué se refiere este refrán? Ay, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Pero qué es eso? Ya me está llevando a mí a imaginarme de lo cual está hablando. A eso se refiere. Y con esto cumplimos lo que son las funciones del lenguaje. Por favor, ¿alguien tiene alguna duda que me la haga saber? No, señor. Muy bien. Muchas gracias por responder. Y me alegra bastante que hayan participado hoy en su mayoría.